Señoras y señores, vamos a hablar de un libro de reciente edición que trata un tópico que en un principio cuando uno lo presenta hasta le puede resultar difícil de creer. Participaron activamente ciudadanos uruguayos de la Primera Guerra Mundial, pero no aquel recuerdo del frigorífico Anglo, el envío de productos, el eventual apoyo que se le pudo haber dado a un lado o al otro. No. ¿Fueron uruguayos a combatir a la Primera Guerra Mundial? La respuesta está en Cartas de las Trincheras, el libro de nuestro colega Sebastián Panzel, que ya ha abordado esta temática en anteriores ocasiones, pero que aquí sale a desentrañar historias de ciudadanos uruguayos que, con diferente motivación, cruzaron el océano, miles y miles de kilómetros de distancia, para enrolarse al ejército. Por ejemplo, el caso de Juan Bartú, a quien vemos en la foto. Hijo de franceses, decidió que lo llamaba la patria, su sangre, la patria de sus padres, y se fue a enlistar allá. Un tema apasionante, el libro se los recomendamos desde ya, y a veces hasta, la verdad, aún leyendo las historias, documentado, cuesta creer, ¿no? Que gente que tenía una vida tranquila en el Uruguay de principios del siglo XX haya decidido tomarse el barco para participar nada más y nada menos que de un enfrentamiento bélico. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuándo surge, digamos, hablando de motivación, tu primera motivación para ir a buscar estas historias? La motivación surge porque yo creo que se ha escrito mucho sobre Uruguay y la Segunda Guerra Mundial. Claro. De hecho, yo también escribí, sí, exacto, entre otros tantos autores, pero me parece que puntualmente en Uruguay y en realidad en todo el mundo, la Primera Guerra Mundial ha sido bastante menospreciada por la industria cultural. Ni que hablar que se pueden encontrar muchísimas más películas, novelas sobre la Segunda Guerra Mundial y no sobre la Primera. Claro. Entonces, luego de haber escrito sobre la Segunda Guerra Mundial, me empecé a hacer preguntas sobre, bueno, ¿qué ocurrió en Uruguay respecto a la Primera Guerra Mundial? Ese primer conflicto que en realidad está íntimamente atado a la Segunda Guerra Mundial. Hay algunos historiadores incluso que hablan de un único conflicto. Y resultaba evidente que en aquel Uruguay de principios del siglo XX, que tenía una porción importantísima de europeos viviendo aquí, era evidente que tenían que haber pasado muchas cosas cuando estalló la guerra en Sarajevo, luego del atentado contra el archiduque. Entonces fui a buscar esas historias y me encontré con unas cuantas muy interesantes y que para mi total sorpresa estaban bastante accesibles, o sea, no fue tan complicado acceder a las historias porque abundaban. Claro, accesible en tanto la gente te reveló, las familias te revelaron historias que incluso dentro del seno de su familia eran temas tabú. En muchos casos eran temas de los que no se hablaba. Ese tío lejano que se fue a combatir, que nunca volvió. ¿Cómo fue para esas familias el volver o exponer por primera vez esa historia familiar? Y es interesante, en primer lugar removedor, porque en algunos casos donde los combatientes uruguayos murieron en el conflicto, por supuesto que a pesar de que ha pasado un siglo, la familia sigue teniendo esa sensación de injusticia de esos jóvenes que murieron con 20 y pocos años en un conflicto un poco propio, un poco ajeno, como ellos lo sentían, porque ellos se creían uruguayos pero europeos al mismo tiempo. Así que en principio volver a remover esas historias. Y en otro sentido también pensar en esas familias que me permitieron acceder a sus archivos más íntimos. Claro. Porque en esas cartas a las que yo pude acceder de los soldados que enviaban a sus casas desde Europa, están los aspectos más familiares, más cotidianos. Y bueno, fue la parte más interesante de la investigación, que fue dejar un poco de lado como las grandes estrategias bélicas detrás de la guerra y pensarlo desde los ojos de estos anónimos soldados, cómo vivían el día a día, cómo sufrían la lejanía de su familia, cómo a medida que pasaban los años y la guerra era cada vez más cruda, decaía su estado de ánimo. Claro, más allá de un tema, digamos, de sangre, de origen, de esos jóvenes que fundamentalmente eran hijos de europeos, hijos o nietos de europeos. Sí, sí. ¿Qué otra motivación o qué había en esos jóvenes a la hora de tomar una decisión tan drástica? Porque era, digamos, en la mayoría de los casos un pasaje de ida. Sí. De las cartas que yo leí, en base a lo que ellos mismos contaron, te diría que sumado al patriotismo que tú mencionabas, hay otros dos elementos que jugaron en mayor o menor medida de acuerdo a la historia, que fue las ansias de aventura, o sea, aquella historia de
todo lo que estaba pasando en Europa y que el destino de la humanidad estaba en juego, esas promesas que se hacían, ni que hablar que calaron hondo en muchos de estos uruguayos. Y en segundo lugar te diría que una inconsciencia importante también. O sea, una inconsciencia de qué era lo que se iban a encontrar en aquellas trincheras, en aquel conflicto que imaginaron breve, glorioso y repleto de laureles. La circulación de la información era mucho menor, obviamente, y había un gran imaginario, imagínate, valga la redundancia. Pero y además, esta guerra estrena una guerra de 4 años, larga, sangrienta, de dimensiones mundiales, y todos quienes se alistaron se imaginaron que, como otras tantas guerras europeas del siglo XIX, iba a ser una guerra corta de 6, 8 meses, como otras tantas guerras. Sin embargo, esta fue larga y miserable. Y bueno, allí estuvieron los uruguayos para contarlo de primera mano y que nosotros desde Uruguay podamos revivir ese conflicto, pero desde sus ojos. ¿Cuál de estas historias que retrata Cartas desde las trincheras te impactó especialmente? Me impactaron en distinto grado todas, pero hay una que me parece que habla mucho de la época también, que es la de un joven uruguayo, hijo de italianos, que había decidido alistarse para luchar por Italia en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, cuando fue a hacer los trámites, se encontró con que era menor de edad y que la burocracia de la guerra exigía que tuviera más años para poder alistarse. Pero como él no estaba dispuesto a perderse la aventura que estaba comenzando en Europa, tomó la decisión de pedirle a uno de sus vecinos en Montevideo el pasaporte y se alistó con un nombre falso. Con un alter ego viajó hacia Europa, estuvo durante todo el conflicto y después volvió a Uruguay, murió de viejo y pudo contar sus memorias. Contárselo a sus nietos. Las familias, por más que se trate de un tema de patriotismo de origen, ¿cómo veían que esos jóvenes partieran al combate? Hay dos reacciones en la familia. En primer lugar está la reacción de los más patriotas de la familia, que apoyaban esa decisión. Orgullo. Y se sentían orgullosos de que estos jóvenes se sacrificaran por la patria del país que provenían familiarmente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en el otro extremo, hay familiares que no entendían por qué eso, como vos decías al principio, de abandonar la tranquila vida que les ofrecía Montevideo y exponerse a ese riesgo como voluntarios. Y esas diferencias que surgieron en el seno de estas familias en 1914, te puedo garantizar que se mantienen hasta el día de hoy, más de un siglo después. Lo que pasa es que con el cambio de generaciones cambia también la óptica y la mirada. En la historia del uruguayo hijo de franceses Juan Bartú, entrevistás a su sobrino actualmente, y claro, dice que sus tías, con mucho orgullo, decían que su tío había fallecido por patriotismo, y en realidad el sobrino tenía una mirada muy diferente. Claro, el sobrino le dijo, fue a la guerra por bobo. Y por supuesto que eso fue origen de una crisis familiar que llevó a que tuvieran un conflicto, porque bueno, tenían esas dos visiones que no congeniaban. Y bueno, lo cierto es que Juan Bartú partió, era un fotógrafo de 21 años, que se alistó como voluntario en septiembre de 1914, apenas comenzado el conflicto, y murió en la guerra con apenas 25 años, y está enterrado en Francia. Bueno, está enterrado en Francia con la familia, teniendo que haberse hecho cargo durante muchos años de los gastos de todo el servicio fúnebre, del costo de la tumba, desde Uruguay, porque el gobierno francés no se quería hacer cargo. Eso fue una de las cosas que me conmovió. En primer lugar, el esfuerzo de ese hermano que durante décadas escribía sistemáticamente a Francia, intentando tener información sobre cómo estaba el estado de la tumba de su hermano, y el dato que vos decías, que aunque parezca mentira, la tumba de este combatiente uruguayo tuvo que ser paga por la familia, y incluso la familia conserva hasta los giros del Banco República a través de los cuales hizo sus pagos. Increíble. Qué increíble. Ya está en la segunda edición ya vamos, ¿no? Por suerte sí. La verdad, felicitaciones por eso. Cartas desde las trincheras de Sebastián Panzel, imperdible. Hay unas reproducciones de prensa de la época y de las cartas que enviaban los soldados que es imposible no conmoverse frente a estos relatos. Los uruguayos en la Primera Guerra Mundial. Sebastián, gracias por estar en Buen Día Uruguay. Gracias a ustedes por la invitación.